Muy buenos días, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ricardo Rojas, saludo afectuosamente desde Chile y en esta oportunidad quiero exponer acerca del contexto de producción de las obras de Federico García Lorca, un escritor perteneciente a la generación del 27, que fue muy conocido por su variedad en su producción literaria. Además de ser conocido como poeta, también fue dramaturgo, también se le conocía por ser una persona multifacética. Se dedicaba a otras labores del teatro, como a la escenografía, por ejemplo. También incursionó en la música gracias a los aportes de su madre. Si bien su vida duró poco tiempo, un poco más de 30 años, poco, eh, poco menos de los 40 años, él falleció producto de un fusilamiento en el año 1936, pero no por eso significó que su literatura, su producción iba a ser escasa, todo lo contrario. Él desde comienzos del siglo XX estaba comenzando a producir poesía, por ejemplo. De hecho, en el año 1918 publicó su primer libro. Sin embargo, la crítica sostiene que hay un estado de maduración en su obra literaria, según su orden cronológico. Sin embargo, es importante destacar que dentro de su producción lírica, eh, la, los años de publicación no coinciden con los años en los que el poeta fue creando estas obras. Eso nos da luces del grado de madurez que tenía él al momento de producir su obra. Me refiero al sentido de su labor de reedición de texto, hasta estar completamente él satisfecho con lo que él quería promocionar con lo que él quería difundir en su literatura. Si bien tiene regionalismo de Andalucía, García Lorca, es un representante de la poesía nacional española. Sin embargo, pese a estos regionalismos, ha sido bien traducido al inglés y al francés. Además, señalar que fue un hombre que es considerado por ser multifacético. Incursionó ya sea en la poesía, en la dramaturgia, en la escenografía, también en la música, gracias a los aportes de su madre, gracias a que ella le enseñó los primeros pasos por la música. Además fue recopilador de, de producción lírica ya digamos de antaño en España, donde eso le fue sirviendo como materia prima para poder producir sus romances, por ejemplo. Dentro de su producción literaria y poética, tiene elegías, tiene también romances, varios romances, donde recopila la tradición andaluza, específicamente donde se centra en la vida de los gitanos. Y de ahí quiero profundizar también en el concepto del duende. El duende es definido como un cierto misticismo, como una cierta magia asociada a los sonidos negros que tiene esta lírica andaluza, que dicho sea de paso, forma parte de la tradición de esa zona de España y que también podría estar relacionada con tradiciones y con culturas antiguas, de hecho, de antes de la llegada de los romanos, como los tartesios. Entonces, es una magia que está en juego en esta producción lírica. Ahora García Lorca, él era de la zona de Granada, vivía cerca de Granada, así es que toma este juego, toma estas tradiciones y las realiza en forma sincrética y elabora estos romances.
Por otro lado, también le sirvió a García Lorca haber emigrado de España, haber estado en Nueva York, donde él pudo observar que para su juicio era mejor la literatura producida por negros y actuada por negros. De ahí nace también su libro Poetas de Nueva York. Después de su estadía en Estados Unidos, y no tan solo en la ciudad de Nueva York, sino que también recorrió los campos de allá, pudo también observar dramatismo también y ciertas, eh, ¿cómo decirlo? Ciertas acciones que no eran no eran muy aceptables, no eran justas tampoco. Hubo mucha injusticia en lo que él veía. Después de su estadía en Nueva York, se fue a México, después visitó Cuba y de ahí él decía que le gustaba tanto Cuba porque le recordaba su natal Andalucía. También estuvo en Buenos Aires. Fue invitado cuando se estrenó una obra de teatro de él. Ahora, en cuanto al teatro, Gael García Lorca tiene varios textos importantes, entre ellos está Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba, por ejemplo. Sin embargo, esta última no se alcanzó a estrenar, tenía como fecha el año 1936, pero lamentablemente por razones de la Guerra Civil Española no se pudo estrenar. Y además que fue justo ese año en cual él fue desgraciadamente fusilado. Otro aspecto que quiero mencionar acá en esta presentación es la imagen del toro, que también representa la característica o la costumbre propia andaluza. Así que ya tenemos dos, el elemento del duende y el elemento del toro. El elemento del toro vendría relacionado también con esta tradición, los tartesios seguramente, eh, y con los mitos griegos de ahí. Entonces, seguramente de ahí surgió esta tradición española del toro que él también la plasma en su poesía. Entonces, resumiendo, Federico García Lorca efectivamente fue un renovador de la literatura española, retomó la idea del romance, que era muy propia de la Edad Media, pero él la adaptó a su realidad. También fue un hombre que incursionó, como le digo, en el teatro y también y tiene una vasta producción lírica. Siempre estuvo produciendo, fue un hombre que se preparaba para poder producir, siempre estaba pensando, siempre estaba reeditando sus textos, reeditando y reescribiendo, más que reeditar, reescribiendo, y de hecho en sus cartas él manifiesta que cómo iba cambiando hasta el nombre de su producción literaria hasta que él quedara completamente satisfecho. De hecho, no hay que olvidar que este fue un poeta que, que clasificó dentro de la generación del 27 y que al día de hoy sigue siendo muy importante para la literatura eh, española y universal. Espero que que hayan aprendido y que les haya gustado esta presentación. Hasta luego.